Bienvenido nuevamente a este video más del curso de Fundamentos de Java Standard Edition. En este video vamos a ver un ejemplo práctico de lo que es trabajar con la clase ArrayList del API Collection. En este caso, la clase ArrayList implementa de la interfaz list. Entonces vamos a ver las formas de cómo inicializar una variable, un objeto de tipo ArrayList. Entonces, en primera instancia vamos a hacerlo de la forma usando la clase que lo implementa, es decir, ArrayList. Entonces, para esto vamos a escribir nosotros la clase que es ArrayList, que está por aquí. En el operador diamante nos pide que pongamos el tipo de dato el cual va a almacenar esta lista, y este tipo de dato va a ser siempre la clase de los objetos que yo quiero que almacene esta lista, y va a ser siempre, como mencionaba, una clase, ya sea una clase envoltorio, por ejemplo para integer, para string, o a su vez una clase de nuestros propios tipos de datos, de nuestros propios objetos. En este caso yo voy a decirle que quiero que almacene un conjunto de datos de tipo string. Entonces aquí debo poner el tipo de dato string, luego voy a darle el nombre, voy a ponerle mi lista, luego le digo que con el operador new voy a crear un nuevo objeto que va a ser de tipo ArrayList. Entonces aquí le pongo ArrayList, operador diamante sin parámetros, vacío, apertura y cierre de paréntesis y punto y coma. Entonces con esto ya estoy declarando e inicializando. Aquí yo puedo ya trabajar con esta lista añadiendo información, añadiendo elementos, pero siempre y cuando sean de tipo string. Ahora vamos a hacerlo usando polimorfismo. Entonces, usando polimorfismo, lo que hago yo es decirle que de la interfaz que hereda ArrayList voy a crear una nueva lista. En este caso yo puedo declarar el tipo de dato del cual quiero que almacene mi lista, pero yo también puedo directamente poner el nombre de la lista. En este caso voy a poner lista 0, y esto va a ser igual a new, y aquí si pongo la clase que implementa, que en este caso es ArrayList, pongo punto y coma, y aquí ya tengo creado nuevamente mi lista, pero utilizando el polimorfismo. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Si nosotros miramos hasta este momento, se añadieron algunos import en la parte superior de nuestra clase. Estos import le indican a estas clases donde tienen que ir a buscar las referencias para que puedan utilizarse. Es decir, el JDK de Java trae estos paquetes y nosotros tenemos que importarlos para nosotros poder trabajar con el API Collection, en este caso ArrayList y también de list. Hay otra forma que mencionábamos, que es declarando también cuántos elementos va a tener mi lista. En este caso, la primera lista que está en la parte de acá arriba, en la línea 14, declara una lista de tipo ArrayList, pero dinámica, es decir, no ponemos una dimensión, podemos añadir los elementos que nosotros queramos. Sin embargo, yo también puedo acá abajo crear una lista, pero definiendo la dimensión de la misma. Entonces voy a copiar esto mismo de la línea 18 y voy a pegar más acá abajo. Aquí le cambio el nombre y aquí le pongo que lista 1 va a tener 25 elementos, es decir, es una lista que está restringida a un número específico de elementos. Esto es cuando sabemos cuántos elementos quisiéramos almacenar. En la línea 14 usamos cuando no sabemos cuánto es la dimensión de mi lista. Luego vamos a hacer la declaración y la inicialización utilizando el tipo de dato var. Entonces vamos a poner aquí var. Vamos a decir que esto es igual a new ArrayList, y entonces ahora tenemos ya una lista que está declarada y creada, pero a partir del dato o del tipo de dato var. Todas estas listas van a acceder a los mismos métodos de la API Collection, en este caso de la interfaz list. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar esta lista de acá arriba, que es mi lista, para añadir algunos elementos. Entonces más acá abajo vamos a poner añadir elementos, y vamos a decir que, por ejemplo, a mi lista le quiero añadir un elemento. Aquí cuando nosotros ponemos punto, el IDA nos muestra un conjunto que tiene este objeto. Entonces aquí yo puedo mirar cuál, digamos, podría utilizar. En este caso yo quiero utilizar el método add. Sí, el método add tiene dos métodos que tienen parámetros diferentes. El primero recibe un string
y el segundo recibe un entero y también recibe un string. Entonces hay dos formas de utilizar el método add, pasándole directamente el elemento y también pasándole el índice al cual quiero yo o en el cual quiero yo almacenar y el elemento que quiero almacenar. Entonces yo voy a utilizar el primero. Aquí voy a poner un elemento de tipo string y voy a poner países o nombres de países. Voy a poner Ecuador. Si en ese momento yo hago un sysout, un system.out.println y pongo en los parámetros de println, pongo mi lista, voy a mirar que va a imprimir el dato que tiene. Entonces aquí yo voy a guardar, voy a ir a la parte superior. Si es que no está apuntando a ejecutor collection, hago que apunte. ¿Cómo hago que apunte? En la flechita negra hacia abajo le voy a dar run as Java application y ahí va a apuntar a esta clase. Esto es cuando tenemos algunas clases en nuestro paquete y que todas esas clases son de tipo ejecutoras. En este momento podemos ver que mi lista tiene o está contenido un elemento que es el nombre Ecuador. Entonces yo aquí puedo seguirle pasando más nombres y ahora voy a utilizar el segundo método add, que tiene dos parámetros. El primer parámetro es la posición. Primeramente le voy a decir que en la posición 1 me añada otro nombre de país. En este caso voy a poner el nombre de país Colombia, voy a guardar y voy a ejecutar. Ejecuto y ahora tengo una salida que es Ecuador y Colombia. Si yo en este caso pongo que Colombia se guarde en la posición 0, lo que va a hacer es desplazar a Ecuador una posición. No lo elimina, no lo actualiza, sino que lo desplaza. Entonces voy a guardar, voy a ejecutar nuevamente para esperar una salida por consola y como podemos ver, Colombia se almacenó en la posición 0 y Ecuador se desplazó hacia adelante. Como les mencionaba, para yo poder poner el índice cuando almaceno un elemento, debo tener en cuenta que el índice que debo enviar va a ser la longitud actual más 1. Es decir, en este caso puedo únicamente enviar hasta 1, porque la longitud actual, es decir, la línea 27 es 1. ¿Sí? Entonces, como una lista almacena desde la posición 0, entonces el siguiente elemento sería el 1. Pero por ejemplo, si yo aquí pongo un 2, voy a ver que tengo una excepción. Voy a guardar y ejecutar y tengo una excepción. Me dice que el índice está, como quien dice, fuera del rango del que tiene la lista. Pero en cambio, cuando pongo, digamos, el 1, que en este caso sería la continuación de la lista de la posición actual, que en este caso es la posición 0 que tiene este dato, no pasa nada. Entonces, por ejemplo, yo aquí, si pongo otro elemento utilizando el índice, ya voy a poder utilizar el índice 2. ¿Por qué? Porque en este caso lo que tiene mi lista está marcado hasta la posición 1, es decir, la posición 0, la posición 1, entonces tranquilamente yo puedo utilizar la posición 2. Voy a guardar, voy a ejecutar y ahora vamos a ver 3 elementos. Si pongo 3, se va a desbordar y no va a almacenar, entonces siempre tenemos que tener cuidado esa parte. Bien, ahora vamos a ver cómo actualizar elementos. Entonces, asimismo utilizamos el nombre de la lista, que es mi lista, y utilizamos el método que es set. El método set me dice que yo puedo o yo debo enviarle el índice y también debo enviarle el nuevo elemento. Entonces yo voy a decirle que en la posición 0 me guarde ahora otro país, que es Chile. Y en este caso sí me va a actualizar la lista. No se desplaza, sino que lo cambia por el nuevo valor. Entonces guardamos, vamos a ejecutar. Y como podemos ver, tenemos ya la nueva salida, que es Chile, Colombia, Perú. Ecuador ya se eliminó. También tenemos un método que nos permite obtener el elemento de una posición en específico. Entonces vamos aquí a hacer esa implementación. Y aquí lo que voy a hacer es a obtener un elemento. Entonces utilizo el nombre de mi lista y voy a utilizar el método get. Para obtener utilizo el método get y utilizo el índice. En primera instancia voy a utilizar el índice con el valor de 0 para que me traiga en este caso el nuevo valor que tiene mi lista, que es Chile.
Entonces vamos a ver una impresión por consola, vamos a guardar y ejecutar. Y podemos observar que en primera instancia me trae el objeto, el elemento que está en el índice 0 y luego imprime toda la lista. Entonces con get podemos obtener el elemento a partir del índice. Hay también un método que nos permite obtener el tamaño de una lista. Muchas veces es importante conocer el tamaño de la lista para poder recorrerlo o para poder tener alguna data referente a la lista. Entonces vamos a utilizar ese método, que es el método size, para poder mostrar cuánto de dimensión, qué tamaño tiene mi lista. Entonces vamos a poner aquí un mensaje que diga el tamaño de mi lista es, y ponemos aquí el nombre de la lista, que es mi lista, y el método que se llama size. Por acá abajo, aquí nos dice que este método size nos retorna el número de elementos de la lista y que el valor que devuelve es un entero. Entonces lo utilizamos, vamos a guardar, vamos a ejecutar. En este caso me dice que el tamaño de la lista es 3, puesto que tiene 3 elementos. Luego tenemos el método que nos permite eliminar. Entonces el método que nos permite eliminar básicamente lo que hace es eliminar un elemento de esa lista. ¿Y cómo podemos acceder? Lo accedemos mediante el nombre de la lista y este método se llama remove. Este remove tiene dos formas de utilizarlo, una enviándole el índice y otra enviándole el objeto. En este caso el objeto es directamente el elemento o el nombre del elemento que yo quiero eliminar. Entonces vamos a hacer una eliminación por el índice. Yo quiero que se elimine el índice 1. Vamos a ponerle punto y coma y vamos a mirar lo que sucede acá abajo en la lista al final. Voy a copiarme esto y voy a imprimir en la parte de acá arriba para poder ver la diferencia. Entonces voy a copiar, voy a guardar y voy a ejecutar. En este caso la lista original era Chile, Colombia y Perú. Luego obtenemos el elemento de la posición 0. Luego obtenemos el tamaño de la lista y luego obtenemos la lista, pero cuando se elimina el elemento de la posición 1, que en este caso era Colombia. Finalmente vamos a hacer un ejemplo utilizando el método asList de la clase arrays para poder inicializar con datos una lista. Entonces vamos a utilizar el tipo de dato var, vamos a ponerle lista nueva, esto le decimos que le vamos a asignar y aquí utilizamos la clase arrays y el método que se llama asList. Este método asList permite crear por defecto o añadirle datos a nuestra lista y con este método podemos crear cualquier tipo de dato. Por ejemplo, podríamos darle números. Si en este caso yo imprimo nuevamente mi lista, vamos a poner sysout, vamos a poner lista nueva, vamos a guardar, vamos a llevar este system más arriba para que no nos dé interferencia con la impresión de la nueva lista. Aquí voy a poner un salto de línea con sysout y voy a imprimir. Como podemos ver, aquí nos creó lista nueva con datos de tipo entero utilizando el método asList de array. Lo mismo puede ser si nosotros quisiéramos crear tipos de dato char o tipos de dato string o cualquier tipo de dato. Sin embargo, hay un pequeño detalle, que es que cuando yo creo de esta forma, digamos como que restrinjo a que lista nueva no pueda acceder a algunos datos de lo que es la interfaz list. Entre ellos, por ejemplo, tengo el dato o tengo el método que es, por ejemplo, añadir un nuevo elemento. Esto me crea, digamos, como que una lista cerrada que únicamente me permite trabajar con estos datos, es decir, hacer alguna operación interna o recorrerlos, pero como quien dice no me da chance para que yo añada más. Si en este momento yo añado algún dato más, voy a ejecutar, me va a dar un error, me dice que no soporta esta línea de código. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Finalmente vamos a ver cómo recorrer dinámicamente una lista. Y en este caso vamos a hacer uso del método forEach, que es una sentencia, por decirlo así, mejorada para el uso de colecciones. Entonces, por ejemplo,
yo voy a utilizar aquí para recorrer mi lista, voy a poner mi lista, voy a poner for each. Este for each es una sentencia nueva que ha sido implementada a partir de la programación funcional en Java. También hay otro curso de programación funcional que tú puedes revisar para que entiendas de mejor manera cómo aplicar la programación funcional en Java. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí hacemos lo siguiente. For each recibe como parámetro una función de flecha. En este caso, for each lo que hace es iterar mi lista. Sin embargo, aquí tengo que darle el nombre de una variable que va a contener los elementos en cada iteración. Por ejemplo, voy a poner aquí una S. Aquí puede ser cualquier nombre de variable. Pongo el operador de flecha y aquí voy a poner que quiero que me imprima esta variable S. S obtiene en cada iteración el elemento que yo quiero que se imprima. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner esa S para que me la imprima. Aquí le quito el punto y coma y voy a guardar. Entonces esta forma es una mejor manera de recorrer una lista. Y entonces aquí voy a poner recorrer la lista usando for each. Aquí voy a poner una impresión por consola que diga lo mismo para que pueda visualizarse de mejor manera. Voy a guardar, voy a darle a ejecutar. Y como podemos ver, en este caso, recorrer la lista usando for each nos lo imprime, digamos, como que visualmente un poco mejor. La parte de acá arriba nos imprime incluso con corchetes. En la parte de acá nos lo imprime de forma como quien dice separado por cada elemento que tiene. Y pues bueno, si quieres aprender un poco más a fondo el tema de la API Collection y también el tema de la programación funcional con Java, muy pronto estaré subiendo un curso Udemy con estos temas, de tal manera que puedas dominarlos y crear mejores programas utilizando Java. Esto es por esta clase, nos vemos en la siguiente.